es el resultado electoral en Venezuela. El día de ayer se anunciaron los resultados, sorprendentes para los propios chavistas, tomando en cuenta el estrecho margen que se alcanzó entre el candidato chavista, Maduro, Nicolás Maduro, y el candidato de la oposición, Capriles. Contrario a lo esperado, una diferencia de alrededor del 10% de la votación, el resultado arroja una diferencia de apenas 1.59%, una diferencia muy pequeña, un margen estrecho. La situación entonces se presenta con ribetes nuevos en la medida que la elección muestra que el triunfo electoral no está garantizado previamente y está determinado por condiciones del momento. Se esperaba que los efectos del fallecimiento de Chávez se traducirían de inmediato en buenos resultados electorales favorables al chavismo. Sin embargo, los resultados muestran que esto no es automático, que se requieren acciones y condiciones que se traduzcan entonces efectivamente en apoyo popular en la elección. Presenta entonces una situación nueva para el chavismo en la medida en que tendrá que tomar en cuenta la experiencia vivida y sacar lecciones para el futuro. De inmediato lo que se ve en puerta es la necesidad de lo que el propio Maduro calificó como rectificación profunda. Esto había sido avanzado por el propio Chávez poco antes de su muerte, durante su enfermedad, la necesidad de revisar el proceso de construcción del llamado socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano. Y entre otras medidas se requerirán sin duda acciones en el campo de la economía para hacer más eficiente el proceso económico del país, lograr la creación de una base productiva nacional propia y evitar la dependencia de las importaciones, pero sobre todo mejorar las condiciones económicas o socioeconómicas de la población, controlar la inflación, etc. Pero esto está vinculado a la necesidad de cambios en el plano propiamente social y en particular un punto que es claro en el proceso bolivariano de Venezuela, la necesidad de desarrollar, profundizar, consolidar lo que se ha llamado la construcción del poder comunal, las comunas o los consejos comunales. Este sistema de organización social chavista que se ha ido desarrollando de una manera muy lenta requeriría un mayor impulso, un mayor desarrollo, acelerar este proceso. Y se necesitaría también trabajar sin duda en el aspecto ideológico-político, en elevar la conciencia política, es decir, desarrollar una visión mucho más clara en las bases chavistas y en otros sectores que se movieron hacia la oposición en este tramo político de Venezuela, a fin de que se reconsolide el chavismo en la nueva situación. No es la primera vez que el chavismo se ve en una situación como la que estamos observando en este momento. En 2007, por primera vez, el chavismo perdió una elección, por un estrecho margen también. Pero aproximadamente un año y medio después, este mismo punto que fue sometido a la elección, el punto de si se permitía la reelección continua del presidente de la República, fue aprobado con un margen bastante amplio en la población. De tal manera que ha habido como un diástole, sístole en el proceso político venezolano que se esperaría si el chavismo pone en práctica medidas de rectificación adecuadas, inteligentes, precisas, que el chavismo retorne de nuevo a una mayoría amplia, cómoda en el espectro político de Venezuela. Estamos ahora en una situación también paradójica e irónica. La derecha internacional, en Venezuela por supuesto también, pero incluso en México, ahora reclama que se haga un recuento de votos, es decir, que se cuente voto por voto, casilla por casilla.
Lo que en otros casos, particularmente en el caso de México, no solo no plantearon, sino que se opusieron abiertamente a la posibilidad de que con una diferencia aún menor en el caso de México, 0.56, casi un tercio de la diferencia que obtuvo a su favor Maduro en Venezuela, aún con esa pequeña diferencia no aceptaron, dada la incertidumbre que esto planteaba, resolver un recuento voto por voto. Pero parece ser que es la izquierda la que está condenada a, según este punto de vista, ganar siempre por amplísimo margen. La derecha, en cambio, puede darse el lujo de ganar con un margen de menos de un punto porcentual, de medio punto porcentual, y esto aparentemente no está sometido a juicio o a ideas de la posibilidad de fraude electoral. De todas maneras, me parece muy acertado que Maduro se haya adelantado planteando que están dispuestos absolutamente a un recuento de votos. La izquierda no puede dejar incertidumbres cuando existen, y si es necesario hacer estos recuentos, la izquierda debe ser consecuente y apoyar la necesidad de realizar los recuentos. De todas maneras, la situación está definida en términos constitucionales por el momento. El candidato electo es Maduro. La elección ha sido una elección, hasta donde se puede apreciar por las evaluaciones de los observadores internacionales, una elección limpia. El sistema electoral venezolano parece haberse consolidado muy sólidamente como un sistema creíble, de tal manera que en ese sentido no habría temor de una sorpresa respecto al resultado final. De tal manera que en este terreno por lo menos la situación está claramente definida, positivamente definida. Lo que viene ahora es un proceso largo de intentos por ambas partes, por la oposición y por el sector oficial, de encontrar los carriles para ampliar sus ventajas políticas y redefinir de nuevo, digamos, las posiciones de cada una de las fuerzas. Esperemos que el chavismo encuentre este camino y que, una vez más, Chávez, como el Cid campeador, en efecto, aún después de muerto, gane batallas. Gracias.